Niño, perdón, estaba tratando de solucionar. Yo sin esta niña, ¿qué hago yo? Si la tía Leslie me ayuda porque yo me distraigo. Me tienen que decir cuando nos vean recording arriba. Entonces ahora todo no. Buenos días, octavo básico. Volvemos al segundo semestre. Ya voy a pasarle la lista con los puntitos. Perdónenme que los tengo repetidos aquí tantas veces en mis listas. Ya, entonces está la Laurita, Xavier está, ¿no es cierto? No, no lo veo. La Celine, no. La Catalina Arias, el Dylan sí está. El Dylan sí está. Profe, dice el Diego que la acepte para que entre. El Dylan no está. Dice David que está con el Sabi. Ah, ya. Está el Xavi acá. Me tienen que avisar porque de repente... Ya, ahí le dije. Ya. Ahí Sonia aparece. Ya, perfecto. Me tienen que decir, ¿ven? Ya está la Celine no está, la Catalina Arias, el Dylan, Sebastián Carrasco, David sí está, Alexis está con Alexis Holm y la Catherine Holm. El Joaquín, el Ronald. Harm. Le cambié el apellido, le voy a decir a la mamá que la adoptara. El Martín, la Romina, a lo mejor llega más ratito. La Rocío sí está. Sí, profe. La Romina sí está. Romina, muy bien, Romina. Lucas sí está, el Diego sí está, la Catalina Vargas también, el Hollander, la Krishna y el Cristóbal Villalobos. Buenas. Excelente, Buenas. excelente. Niños, vamos a repasar un poquito algo que nosotros empezamos a ver el año pasado, como un poquito antes de que empezara el estallido social, ¿ya? Que tiene que ver con el género de la epopeya, ya el periodo medieval. Pero para... Ahora uso lentes. ¿Cómo? Ahora uso lentes. ¿Qué no usa? Ay, Martín. Yo también, yo estoy esperando que abran la óptica aquí porque yo estoy en cuarentena. Tengo solamente lo de lectura de cerca nomás, esto. ¿Ya? Así que después tengo que, y apenas abran las ópticas acá en Quillota porque está todo cerrado, porque estamos en cuarentena, porque Quillota es una ciudad porfiada. Niños, el contexto histórico de la poesía épica medieval y el mío sí campeador. Vamos a ver el contexto histórico, vamos a repasar la Edad Media, ¿ya? Porque ahí vamos a ubicar a la epopeya o los poemas épicos, ¿ya? A ver, Rocío, léame esa diapositiva, por favor. La Edad Media va desde el siglo V al siglo XV. Es un periodo teocéntrico, pues todo giraba en torno a Dios, y ese Dios es el Dios de la Iglesia Católica. Muchas gracias, Rocío. Aquí me quedó cortado, Rocío. Gracias. La Rocío entiende todos los fallos aquí. Es que traté de buscar otras imágenes para que no fuera como tan fome ayer aquí. Ven así, ustedes, yo no me recuerdo, parece que en séptimo estudiaron en historia la Edad Media, ¿verdad? De qué vivía la gente. Esta es me parece que esto es como Holanda, un país bajo, porque se ven como casas muy altas por la nieve, por el frío. Ya, pero generalmente eran más modestos. Esto es más parecido como más cercano al siglo XV que al comienzo de la Edad Media, ¿ya? A ver, Martín, léame esa diapositiva que está con letra bien grande. El jefe de la Iglesia Católica es un papa, que en realidad debe escribirse papa, pues en una sigla que en latín significa Pietro Apóstol Pontifice Augusto. Pedro Apóstol, Príncipe Augusto. Por ello, hasta hoy se dice al Papa Príncipe de la Iglesia. Perfecto, muchas gracias. O sea, tenemos que saber por cultura general que ese nombre era un título de nobleza, ¿ya? Porque un rey a él le dio un feudo y ese feudo se llamaba el Vaticano, que hasta el día de hoy es un estado, ¿ya? Catalina Arias, te voy a poner presente al tiro. Aquí estoy pasándolos al tiro. Entonces, él era el príncipe de la iglesia. En la Edad Media, perdonen, en la Edad Media estoy con alergia por el polen,
la Edad Media es teocéntrica. Es teocéntrica, y el centro de todo es la iglesia. ¿Cuál iglesia? Esa que está ahí. La iglesia católica, ¿verdad? Y la iglesia católica, y el príncipe de la iglesia católica, digamos, el jefe máximo, es el Papa, ¿ya? Y este título se le da en la Edad Media. Hoy me afecta el polen, es atroz esta cosa del polen. Ustedes tienen que haber visto esto con el profesor. Arribita en esta pirámide, que era muy injusta, aunque esas injusticias duran hasta el día de hoy, estaba el rey, ¿verdad? Y los reyes se casaban con nobles de las mismas familias de los países de Europa, ¿sí? Y aquí, de esta época de la Edad Media, son las primeras guerras por los límites que habían entre los diferentes países. Aquí está la nobleza, que eran como la clase alta, ¿verdad? La clase con más poder económico y con más privilegios, y con más tierras y con más castillos, ¿verdad? Y el clero tenía como jefe al Papa, ¿ya? El clero a la vez también tenía algunas personas más cercanas a él, que eran los nobles, que eran los cardenales, los obispos, los arzobispos, ¿verdad? Y después venían los curas, que eran como los curas que estaban con el pueblo. Ya también ellos tenían como una clase, ya un reinado, ¿sí? Y acá abajito estaba lo que se llama el pueblo llano, o sea, las personas que trabajaban, los artesanos, ¿verdad? Los agricultores, campesinos, labradores, los que hacían algunos muebles, ¿verdad? Los que hacían las casas, y los que hilaban las telas, porque en esa época los géneros que se usaban los tenían que trabajar los artesanos. Había mujeres que eran artesanos, pero siempre esta clase se casaban entre ellos mismos. Esta clase se casaban entre ellos mismos, y los reyes se casaban con princesas. Los príncipes se casaban con las princesas, que eran los hijos de otros reyes de otros países. Entonces, y eso existe hasta el día de hoy, fíjense. O sea, los reyes de España, por ejemplo, sus antepasados son de origen francés, ¿ya? Pues se llama Juan Carlos de Borbón, porque los Borbones eran de Francia, ¿ya? Y esto tiene un origen, pero muy antiguo. Se casaban entre ellos. Esta sociedad obviamente que era súper injusta, ¿ya? Carlomagno, que fue un gran rey, que digamos que perteneció a esta zona de Francia, francófona, que la Galia se llamaba en esa época, porque los habitantes originales de la Galia eran los Galois, los galos, ¿ya? Carlomagno tuvo mucho poder, y a él se le ocurre darle un feudo al Papa, y él le da ese título, Carlomagno. ¿Ven? Acá voy a retroceder. Este rey Carlomagno tuvo mucho poder en la Edad Media, y él dice, bueno, voy a tener un príncipe en la iglesia, pero la cosa es que yo le voy a dar el título para que dependa de mí, ¿ya? Entonces, ya había como juego de poder. Este feudo, ¿verdad? Dice, este feudo, pedazo de tierra, hasta el día de hoy existe, ¿no es cierto? Y es un estado, ¿ya? Este feudo del Papa es el Vaticano. Ahora, niños, el Vaticano es una ciudad, como quien dice, déjenme pensar en proporción, como quien dice el Belloto, en proporción. Es como, está dentro de Italia, pero es como de ese porte, es chiquitito, ¿ya? Y quizás más chiquitito que el Belloto. ¿Ya? El Vaticano es chiquitito, y su jefe de Estado es el Papa. Y ellos tienen sus propios bancos, ¿ya? Ahora, a ellos se les mandó, ellos estaban libres de impuestos por mucho tiempo, incluso hasta el día de hoy. Y las malas lenguas siempre vinculan esos bancos del Vaticano con la mafia. Porque Vieja Julia, chupalo. ¿Qué pasó? Vieja Julia, chupalo. Julia, chupalo.
A ver, ¿a quién hay que silenciar? Tía Leslie, ayúdame, porque aquí me perdí. Yo no conozco a ningún Maximiliano Calderón. ¿Tú conoces algún Maximiliano Calderón? No, nosotros Sí, es de no. un curso, No me suena. menor, es de un curso menor, Ah, es de un curso menor ese. espérese. Maximiliano es de séptimo de Gaby. Ah, no tiene, Sí. no tiene nada que ser acá ese niño. No lo ubico yo. No lo ubico. No me acuerdo de su cara porque eso, a los niños séptimos los vi muy poquito. Ya. Acá tenemos, ¿no es cierto?, lo que impacta mucho a la gente, aunque esa es una pintura, ¿verdad?, del Vaticano, de lo que es la Basílica de San Pedro, que todo lo que son las puertas, las estructuras, el techo, están enchapados en oro, ¿ya? Tienen oro, plata. Bueno, es verdad que hay pinturas que no se pueden vender. Los trabajos que hizo Miguel Ángel, los trabajos que hizo Miguel Ángel Buonarroti, que hizo Rafael Sanzio, ¿verdad? Las Madonas, las vírgenes, las pinturas que hizo, no se pueden vender. Tienen un valor que está más allá de lo que un ser humano pudiese comprar, ¿ya? Pero siempre esta riqueza de palacio, ¿verdad?, se le ha criticado al Papa. De hecho, esta mitra que se usa por tradición, y como la palabra papa significa pontífice, pontífice Augusto, Pedro apóstol, pontífice Augusto, pontífice, y pontificado en latín significa principado, pontífice significa príncipe, príncipe de la iglesia. Entonces, si se dan cuenta, esta mitra que usa él sobre la cabeza representa una corona, que si bien es cierto, no es una corona de oro como las coronas que usaban los reyes medievales, sí semeja una corona. Y las ropas largas y así al estilo medieval, que quedan hasta el día de hoy, ¿verdad?, también representan las capas y las sedas que usaban los reyes de la Edad Media. El único papa que rechazó colocarse estas cosas, incluso seguir usando esta silla de la Edad Media, que es la famosa silla de Pedro, que también es un tipo de madera muy caro, fue el Papa Francisco, que está ahora en el Vaticano, que él sacó todas esas cosas que las consideraba como muy ostentosas, ¿ya? Hay algunos casos muy interesantes de la Iglesia Católica en la época medieval, de cosas que pasaron en la Edad Media que son parte de nuestro conocimiento histórico, ¿verdad? Era tanto el deseo de tener el poder después que se dieron cuenta que el Papa, que era este príncipe de la iglesia y que era dueño del Vaticano, en la Edad Media, era tanto el deseo de ser un papa que muchos nobles hacían que sus hijos se convirtieran en cardenales, ¿verdad? Y por algún favor a los poderosos de la época en Italia, se jugaba en el hecho de ser un papa. Famoso es un caso histórico que es un poco macabro, que parece más bien cuento de terror, que es un juicio que se le hizo al cadáver del Papa digamos, el Papa Formoso, que se lo enjuició y lo promovió otro papa que fue el Papa Esteban VI, ¿ya? El Papa Esteban VI le tenía tanta rabia al Papa que estaba antes, tenían como problemas personales, ya entre ellos se tenían mala, como diríamos nosotros en chileno, que hizo sacar el cadáver, aquí tenemos una pintura de esa época, era tanta la corrupción que hizo sacar el cadáver, este papa, ¿verdad? Esteban hizo sacar el cadáver del Papa Formoso, que es anterior a él. Ven ahí que hay un cadáver, lo hizo vestirse de cardenal y hizo que un juez lo condenara por sus pecados en vida, ¿ya? O sea, a ese nivel de locura y de poder se llegó en la Edad Media. Hay cosas que nosotros no nos imaginamos, niños. Se cuenta la historia que en la época medieval existió una mujer que fue papa, que era la papisa Juana. Producto de eso, en el Vaticano después se mandó a hacer un sillón que tiene un orificio abajo para poder comprobar y que nadie los engañara. ¿Por qué? Porque resulta que esta mujer
en una ceremonia, en una ¿cómo se dice?, procesión, hay esculturas que lo demuestran, incluso que el Vaticano las ha guardado porque les da mucha vergüenza. Esta mujer que nunca fue un hombre, era una mujer que sabía mucho, que era de origen alemán, se convirtió en papa, engañando, digamos, al resto, porque era una mujer muy inteligente. Dicen que tenía como una calidad de genio, pero ella quedó embarazada y se muere en una procesión, ya teniendo la guagua ahí como en la mitad de la procesión. Producto de eso, ellos mandaron a hacer una silla después para que cada vez que había un papa pudieran ellos comprobar si era un hombre y no lo fueran a engañar. O sea que aquí en el Vaticano hay muchas historias oscuras que ustedes incluso pueden encontrar. Si ustedes se meten a través del Google, incluso del Google académico, Scholar, ponen Biblioteca del Vaticano, papas, o pongan Papisa Juana, Papisa con S, y van a encontrar la historia de la Papisa Juana. Búsquenla porque es bastante interesante. Acá tenemos al Papa Francisco, que es de origen argentino, que como les digo, él redujo estos lujos y simplificó su traje y lo convirtió en un traje blanco nomás, con unos zapatos comunes y corrientes. Ya él simplificó muchas cosas. ¿Por qué? Porque son siglos y siglos en que la Edad Media, ¿verdad?, sobre todo en la Edad Media, que fueron 10 siglos de poder para la Iglesia Católica, ocurrieron muchas cosas. Entre esas cosas está la creación de la Inquisición. Y la Inquisición, había un manual del inquisidor, que yo creo que eso ustedes lo tienen que haber visto en historia también, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, una representación de nuevo. Aquí estaba la pobre gente que trabajaba, ¿verdad? Aquí están segando el trigo. Aguarda la clase, profe. ¿Sí? Gaby, disculpa que te moleste, pero hay un alumno que se llama Christopher y no sé quién es. Si se puede identificar, por favor. ¿No es Cristóbal? No, es Christopher. A ver, espérense. Ay, no lo veo. Ay, no lo logro. Ah, tiene razón. Christopher, ¿quién es Christopher? Yo, profe. ¿Es Cristóbal? No sé. No es Cristóbal, Gaby, no es Cristóbal. Ah, ya, ok. Ya. Acá tenemos entonces a los caballeros, ¿verdad?, de la Edad Media. Acá tenemos al cura, que siempre, el cura, digamos, estaba mantenido por el rey, ¿sí? Eso yo sé que lo vieron en séptimo, si mal no me recuerdo. Acá vemos ¿no es cierto?, el Papa era el que coronaba a los reyes en esa época. Ya aquí tenemos a Carlomagno, que se reelige, ¿verdad? Lo que es muy chistoso, porque en el fondo él mantenía a la persona que lo va... Francisco Cáceres. Sí. Cáceres sí es de nuestro curso, ¿sí? ¿No? ¿Me suena? ¿Quién es Francisco Cáceres? ¿Sí es del curso, no? Niños, ayúdenme. ¿No? ¿Francisco Es Cáceres? Francisco que se No, no es del curso. ¿De dónde es ese niño? Y capaz que Francisco también que se era el fue. Christopher. El Christopher capaz que también era el que se fue. No tengo idea. Sí, ¿Quién es? Gaby, no admitas alumnos, Gaby, con otros nombres. Es que me confundo. Francisco Cáceres era un niño que era del año pasado, Sí. ¿no? Sí, parece, sí. Ah, ya, ok. Ya. Acá tenemos, ¿no es cierto?, al Papa, ¿verdad?, en una representación que está coronando a un rey de origen francés. Si nos damos cuenta, esa es la flor de lis, que es la flor típica de Francia. En algún momento estaba tan dividida la iglesia que hubo un papado incluso en Aviñón, en Francia, porque estaban peleados entre ellos. Estos papas peleaban, iban a la guerra, no eran como muy espirituales, ¿ya? Eran muy poderosos y tuvieron hijos, tenían hijos, muchos de ellos tenían hijos, digamos, tenían a sus esposas dentro de los mismos lugares. Acá tenemos, por ejemplo, ya un poquito más pasado hacia el siglo XVI, el trabajo que hacían los artesanos, las telas, el trabajo de las telas, teñir las telas, hilar, todo esto era muy difícil. Generalmente las personas se morían intoxicadas, se enfermaban de sus pulmones. Acá tenemos una representación de los primeros boticarios, que el boticario original era de origen árabe y judío, y se les decía el alquimista, porque eran las personas que eran capaces de... ¿Quién es Almendra León? No existe ninguna Almendra León, ¿verdad? No. Hoy algo muy raro está pasando con el Zoom. Está muy extraño esto. Ya, en la Edad Media,
los que tenían el conocimiento de la medicina con las hierbas, de lo que nosotros conocemos como las hierbas medicinales, incluso los primeros perfumes lo hacían los alquimistas, ¿ya? Y a veces familias enteras eran familias de alquimistas. Y tenemos una representación con unos frascos de vidrio atrás, ¿verdad? Y estos caballeros sí le vendían a las personas que podían pagarlo. Acá vamos a ver una representación bastante interesante de la Edad Media, de la famosísima peste negra. La peste negra, ¿por qué se producía, niños? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ya. Venían de las ratas, ¿o no? Muy bien, ¿quién me dijo? Joaquín. Yo la Rocío. ¿La Rocío? Es que La Rocío. Niño, tengo una gran confusión entre las voces de ustedes y no sé, y unos niños que están entrando que no tienen nada que ver con la clase. Ya. Rocío, muchas gracias. Exactamente, de la rata, porque eran muy sucios en esa época. Ellos acumulaban basura afuera de los castillos, en diferentes lugares. Sebastián Carrasco sí es de nuestro curso, ¿verdad? Sí. 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 Ya. Acumulaban basura. Y ahí donde había basura, habían ratones. ¿Ya? Y los ratones no eran ratoncitos chicos, sino que eran unos ratones así como del porte de un perro, más o menos. Ahora, exactamente, guarenes. En esa época, las primeras personas que tenían algún tipo de conocimiento, como les vuelvo a decir, eran personas que no eran de origen católico, eran los árabes y los judíos, que ellos sí sabían mucho de plantas medicinales. Entonces, comenzaron a existir en las ciudades hombres que iban a sacar los cadáveres, los corrían, ¿verdad?, para que la gente no se siguiera infectando, y también lograron atender con sus hierbas medicinales a algunas personas que les pagaban para que los pudieran atender por la peste negra. ¿Por qué esta forma de pájaro? Hay una razón práctica, ¿ya? Porque hoy día nosotros usamos mascarilla para no contagiarnos por el coronavirus. Ellos usaban una máscara muy gruesa, que era una máscara que parecía máscara del teatro, pero dentro de esa máscara ellos colocaban hierbas. Yo sé, profe. Profe, yo sé. Yo sé, profe. ¿Qué le colocaban a las máscaras? A ver, perdona. Una flor, porque pensaban que la enfermedad era del aire. Exactamente. Y además, imagínate tú. Dentro de las ¿Sí? Dentro de las máscaras le ponían incienso. Exacto, le ponían hierbas aromáticas. El incienso es una planta por si acaso, no es solamente esto que se quema con un mito y todo. Le ponían flores de violeta, flores de rosa, y por eso que las rellenaban con esas flores y con esas plantitas aromáticas, porque además el olor de los cadáveres era asqueroso. Entonces, no solamente se protegían por esta transmisión del aire, por el aire de la peste negra, porque, miren, ellos le echaron la culpa a los judíos, le echaron la culpa a la gente que les caían mal, las mataron porque decían que por culpa de ellos estaba la peste negra, pero esto era un problema de higiene, y era por el ratón, pero no era culpa del pobre ratón, porque ahora les voy a mostrar la foto del culpable de la peste negra o peste bubónica. La peste bubónica. Era de las pulgas de los ratones. Exactamente, esta es la culpable. La peste bubónica o peste negra, que el periodo más fuerte, donde habían pueblos, ciudades enteras en que todos se habían muerto. Los seco y los vuelvo a mear malayas colias. Eso no me suena ni siquiera chileno. Carrasco se escuchó en el audio de Sebastián Carrasco Gaby. A ver. Sebastián. Chicos, de verdad, el tema del respeto. Sí, sobre todo a nosotras las profesoras que estamos acá. Yo aquí estoy mirando cuáles son los audios que se están escuchando. Gracias, Leslie, porque no alcanzo a ver acá yo, o sea, se me corre la diapositiva después. Profe, ¿sí? Nos vamos a unir de nuevo, porque después tenemos clases de matemáticas, pero un rato, ¿o no? Porque termina como porque ya quedan 3 minutos. Ay, no, corazón, no, yo voy a terminar con esto, porque le estoy haciendo una introducción a la Edad Media, como era nuestra primera clase, era para que se acordaran, y gracias por acordarme. Muchas gracias.
Ya, la razón, ¿no es cierto?, era este bicho. O sea, pasaron muchas cosas en la Edad Media. La pulga era la que transmitía la peste bubónica, ¿ya? Y ellos se protegieron por mucho tiempo, ¿ya? Y la peste bubónica se dice que fue como la más grande que existió en toda Europa. Dice, en Euroasia, o sea, en Europa y en Asia, se transmitió y esto fue producto de la sociedad. A partir de ahí, ellos comenzaron a bañarse más, a usar más el agua. Estos eran como hospitales de emergencia, ¿verdad? Y se llamaba bubónica porque le salían como unas ampollas que se llaman bubones, ¿ya? Y obviamente que era terrible porque se morían como en 3 días. Se morían deshidratados, con indigestión, con vómito, y eso hacía que las otras personas se contagiaran rápidamente, ¿ya? Ahí tenemos, y como les digo, generalmente los que practicaban la medicina eran de origen árabe y judío porque eso era parte de su cultura, la limpieza y el conocimiento de las hierbas medicinales. Niños, yo voy a dejar hasta acá la clase para que puedan entrar tranquilamente a la otra clase, ¿ya? La próxima clase yo voy a seguir en esta diapositiva porque vamos a ver las historias que se contaban en la Edad Media, ¿ya? ¿Por qué? Porque la gente como se empezó a encerrar, especialmente la gente de dinero, se encerraron en los castillos, hubo colecciones de cuentos que para entretenerse, igual como estamos encerrados nosotros ahora, los jóvenes especialmente se juntaron en los castillos, y los castillos que tenían patio interior con mayor razón, y se contaban historias para poder entretenerse, porque no había internet, porque era la única manera de pasar encerrados la peste negra. Ya hubo ciudades enteras incluso que las clausuraron, tía Leslie, a ese nivel. Niños, esto que pasó hoy día no me había pasado antes, no sé por qué razón, digamos, las personas están haciendo esto. Lo habíamos conversado, ¿verdad, tía Leslie? A nosotros nos pasó en orientación. Sí, Ya, ayer pasó lo mismo. con un video. Ya, pero la voz esa quedó grabada, entonces yo voy a editar esta clase igual, ya, para que ustedes sepan, la voy a editar. Bueno, cada uno está claro con su conciencia. Si no Sí, quieren pero esa voz es de Google Translator nomás. Profe, ¿se puede hacer que lo privatice? Que vea, si vea la entrada, quién entra al Zoom. Profe, es Y que si si no es es que haciendo el curso, cualquier usted no lo persona deja que se entrar. sepa nuestro, por decir, nuestro root, pueden entrar a Betel y sacar el link. O cualquier persona O le puede alguien dar del link curso lo No puede sepan mandar a nuestro otras root. personas. Sí, Claro, también. Antes de entrar a cualquier clase, tienen que tener el nombre escrito. de uno, sí o sí. Ya, entonces, eso, miren, esto no me pasó con los otros 2 cursos, ni con cuarto medio, ni con séptimo, ni con tercero medio, me pasó solamente ahora, entonces me parece extraño, a lo mejor alguien está accediendo a los calendarios o a los links de ustedes, de la... Tía, se lo está a lo pasando. mejor alguien del curso le envió el link o la contraseña a otra persona para que se metiera. También, pero Sí,